gracias. Encantada de estar aquí hoy día. Ojalá todo esto le haga sentido en realidad a lo que tienen en estos encuentros, en este curso, porque yo aquí les voy a hacer una invitación bastante audaz, que es a que podamos recorrer nuestro universo y a ver a qué nos lleva aquí el recorrido, porque por lo menos a mí me dejó muy sorprendida cuando descubrí de alguna manera, dentro de mi casi más de medio siglo dedicada a la astronomía, cuando descubrí que todo estaba ligado y que había una historia que contar y que conocer. Cuando ustedes ven una fotografía como esta es una fotografía de un telescopio en el observatorio La Silla, el observatorio europeo austral, y bueno, ahí se ve nuestra querida Vía Láctea, nuestra galaxia en todo su esplendor, y bueno, y se ven millones de estrellas. Quiero decirle que muchas de esas estrellas ya no están muertas, pero todavía no nos ha llegado la noticia de su muerte, porque toda la información que conocemos del universo se mueve, es luz, se mueve a la velocidad de la luz, que es muy rápida para nosotros, 300.000 kilómetros por segundo, imagínense. Pero las estrellas están tan lejos que se pueden demorar millones de años en llegarnos la noticia de que una estrella murió. Y a veces cuando vemos una explosión, una supernova, que es la muerte de una estrella más o menos masiva, quiere decir que esa estrella falleció y podemos calcular la distancia en que está, no sé, hace varios millones de años atrás. Así que eso hace que en el universo no podemos ver cómo es el universo en este instante. No tenemos ninguna posibilidad, porque todo lo que miramos es pasado. Ahora, aquí solo pongo las estrellas del universo porque esto es un concepto raro y entre tanta rareza que tiene el universo esto parece casi normal. Pero la verdad que en nuestra vida diaria también es así. Yo podría desaparecer en un instante aquí y se tardarían ustedes en darse cuenta. Se tardaría en una fracción pequeñísima de segundo. Pero no hay nada que sea instantáneo. Y una muestra, digamos, si ustedes cuando se ven en la puesta del sol así en la playa, cuando desaparece el sol así, a veces buscando el rayo verde, estamos todos ahí mirando. Bueno, el sol hace 8 minutos que está bajo el horizonte. Y lo que pasa es que la noticia se demora 8 minutos en viajar la luz entre el sol y la Tierra, que son 150 millones de kilómetros. A 300.000 kilómetros por segundo, bueno, 8 minutos. De tal manera que en la vida no hay nada instantáneo, tampoco existe el presente solo dentro de nuestra neurona más profunda, todo es pasado, todo es pasado. Esto puede ser incómodo a veces para nuestros estudiantes, nuestras estudiantes que alegan, pero profe, me dicen, pero ¿cómo? Si esta galaxia que estoy estudiando a lo mejor ahora ya ni existe. Sí, es cierto, pero es lo que hay. No tenemos ninguna posibilidad de conocer exactamente cómo está hoy día esa estrella, esa galaxia. Esto que se ve como realmente un problema, es una bendición, porque nos permite conocer la historia de nuestro universo. Porque mientras más lejos vamos, mirando objetos que están más lejanos, nos está mostrando cómo era el universo en ese momento, cuando esa luz salió de ese objeto. Entonces, a diferencia de otras áreas de la ciencia que a mí me encantan, como la paleontología, incluso la arqueología, que tienen que empezar a poner los pedacitos del puzzle para poder tener una idea de cómo era el pasado, nosotros lo vemos y lo podemos estudiar en detalle. Y eso es fantástico, y eso es lo que nos ha permitido conocer nuestro universo. Y en esta invitación de hoy es entonces una invitación a explorar el espacio-tiempo, que no se pueden dividir por esto que yo les digo, porque cuando vamos más atrás, más lejos en el espacio, estamos yendo más atrás en el tiempo también.
y eso es algo, es como una historia, es como una clase de historia y geografía, todos juntos, ¿no? La historia que nos da el tiempo y la geografía que nos da el espacio, para conocer nuestro universo, el nuestro, del cual nosotros somos parte. Así que yo siempre invito a la gente a pensar que en realidad nosotros estamos en el universo, somos parte del universo. Esta galaxia, el universo no es algo que está por allá lejos, está aquí. Nosotros estamos aquí, sentados aquí. Entonces, esta también invitación es darse cuenta que nosotros somos habitantes de un planeta, chiquitito, pero un planeta que gira en torno a una estrella más bien chicona, pero que estamos todos como parte del universo y tenemos que tratar de en lo que se pueda, conocer más de este universo, porque de eso depende nuestra vida, el futuro de la humanidad, y entender un poco por qué estamos aquí, de dónde venimos, cuáles pueden ser nuestros siguientes desafíos o cosas que debiéramos preocuparnos. De tal manera que, bueno, gracias a los estudios que han hecho muchos astrónomos en distintas partes del mundo, uno va construyendo el conocimiento universal, que son, como digo, pequeños ladrillitos que uno empieza a instalar así para construir el edificio del conocimiento. Ahora estos conocimientos, aquí no hay actos de fe ni nada, de tal manera que si alguien llega y dice, oye, mira, todos estos ladrillos que pusimos aquí por cientos de años, los pusimos encima de una cosa que nos sirve, hay que sacar todo esto y hacerlo de nuevo para otro lado, se hace. Y todo el mundo feliz, porque en realidad tenemos más cosas en que pensar y poder ver cuál es la realidad de lo que hay allá afuera. Pero gracias a la tecnología, porque la astronomía va muy de mano a la tecnología, siempre le estamos exigiendo lo imposible, ¿no? Poder ver cosas que es imposible ver, le exigimos a la tecnología, que tiene la capacidad de agarrar la luz, que es nuestro único mensajero del universo, la estruja y le sacamos toda la información que conocemos. De tal manera que eso es algo que nos ha permitido avanzar mucho en el conocimiento del universo en estas últimas décadas. Realmente ha sido vertiginoso y llega a dar, me da mucha emoción imaginar lo que viene en pronto, porque cada vez hay más tecnología, más instrumentación espectacular para poder saber qué hay allí, cómo es nuestro universo, qué es lo que está pasando. El universo es raro, ¿eh? No tiene nada que ver con nuestro patio. Yo estoy mirando mi jardín, no tiene nada que ver con mi jardín. Aquí no hay nada parecido que yo haya encontrado hasta aquí en el universo, ¿no? El universo es raro. Las condiciones en las cuales nosotros vivimos dentro de nuestra casa aquí en la Tierra no son muy comunes, no se dan mucho en el universo, pero debe haber por ahí. Y no es algo que uno pueda siquiera imaginar. A veces yo le digo a mis estudiantes, sáquense el sentido común, que por Dios que es útil, pero guarden en el bolsillo y se lo ponen a la salida de la clase, porque en realidad, para explorar el universo, nuestro sentido común, que son nuestras intuiciones, de qué cosas corresponden, qué cosas nos sirven. Allá es todo muy, muy raro. Bueno, partiendo con las rarezas, quisiera pasar a la... Esta es una animación que muestra... Nosotros hemos logrado aprender que el universo partió hace 13.760 millones de años atrás. Estos números van a cambiar un poquito porque alguien hace un nuevo experimento, la escala de distancia está siempre en revisión y qué sé yo, pero la verdad es que hace tiempo que no cambia mucho, con lo cual significa que se han hecho distintas test y sigue siendo la misma edad. Ahora, ¿qué pasó en ese primer instante? Por ahora no sabemos mucho, pero hay hipótesis que son como croquis, así son sketch, que uno hace para tratar de, usando la teoría, tratar de darle una explicación a lo que se observa. Y bueno, está la teoría del Big Bang, que es bastante aceptada, con modificaciones. Y en esta, no sé por qué tengo esto. En esta animación se ve cómo el universo al principio era muy caliente,
pequeño, se fue expandiendo, se enfrió, se formó hidrógeno y helio, que es esto azulito que ustedes ven aquí, solo hidrógeno y helio. A lo más o menos 1 millón de años después se formaron probablemente las primeras estrellas, y son las estrellas las que fabrican todos los otros elementos que conocemos. En el corazón de las estrellas hay una especie de horno nuclear, que lo que hace es que fabrica a partir de hidrógeno y helio, fabrica carbono, y después y oxígeno y nitrógeno, y después fabrican otros elementos hasta el hierro. Y después, por las explosiones de supernovas, se fabrican todos los otros elementos que conocemos. Entonces el universo partió solo con hidrógeno y helio, y a medida que se va madurando, va creciendo, va haciéndose más viejo, se va contaminando con el material que fabrican las estrellas, porque al morir muchas de ellas explotan y lanzan estos elementos hacia afuera, que se mezclan con las nubes de hidrógeno y helio para formar nueva generación de estrellas. Eso es un poco la historia de cómo se van formando los elementos. Ahora, si nosotros viéramos nuestra galaxia, que puede ser una de estas dos, la verdad que esta es una foto de otras galaxias. Hay otra galaxia cercana, sí, tenemos una bien parecida a la nuestra, Andrómeda, que está cerca a 2 millones de años luz de distancia, o 3 casi, 2,8, que significa que la luz, si yo le mando un mensaje aquí a Andrómeda, desde aquí, diciéndole, hola, ¿cómo están ustedes? Se va a demorar 2,8 millones de años en llegarle el mensaje, a la velocidad de la luz. Y en esta fotografía solo quiero decir que las galaxias no se forman solas y andan como islas, sino que como enjambres de galaxias. Aquí tenemos un cúmulo de galaxias que se llama, donde hay un montón de galaxias, prácticamente todo lo que se ve aquí son galaxias, excepto esto azulito que es una estrella, creo que hay otra estrella por acá, todo lo demás son galaxias. Ahora con el telescopio James Webb, ese que lanzaron ahora, se ha encontrado que si uno mira en un área del cielo como el tamaño de un granito de arena, resulta que se encuentran que hay millones de galaxias en ese espacio, cada vez más galaxias, o no cada vez más, pero muchas galaxias. Se pensaba que en un cierto momento uno iba a dejar de ver tantas galaxias porque todavía no se habían formado muchas galaxias, y sin embargo, no importa cuán lejos vayamos, se ven muchísimas galaxias. Y esta es nuestra Vía Láctea, que la vemos con suerte cuando hay noche oscura sin luna, ojalá sin contaminación lumínica de las ciudades ni nada, y se ve espectacular. Bueno, aquí en Chile tenemos realmente la ventaja de poder ver esto en forma única, porque el centro de la galaxia, eso brillante que ustedes ven ahí, un poquito más brillantito, resulta que está por encima de nuestras cabezas acá en Santiago. Es más o menos a esa latitud. Entonces los del hemisferio norte con suerte lo ven así cerca del horizonte. Nosotros lo vemos acá arriba. De tal manera que estamos súper bien ubicados aquí en nuestro país para poder estudiar nuestra galaxia. Y se ve como un platillo volador porque la estamos viendo de canto. Nosotros estamos aquí en el plano de la galaxia. Y eso oscuro que se ve es polvo interestelar, que es de lo cual es como materia prima para fabricar estrellas. Y eso brillante también, porque son nebulosas, que es el gas que está siendo iluminado por las estrellas que allí hay. Si pudiéramos ver nuestra galaxia así de frente, que no podemos, pero esta es una galaxia bien parecida a la nuestra, y la muestro nada más que para contar que nuestra galaxia tiene esa estructura como de remolino, y nosotros estamos como aquí a mitad de camino entre el centro y el borde. De tal manera, de nuevo, que si cuando mandemos el mensaje de hola, ¿cómo estás? A un amigo que tengo aquí en un planeta cerca del centro de la galaxia, se va a demorar 28.000 años en llegarle. Y cuando me conteste, me responda, oh, sí, aquí estamos bien, otros 28.000 años en llegar a la respuesta. De tal manera que ahí y esa es nuestra ciudad cósmica, nuestro pequeño barrio cósmico. Darnos cuenta la inmensidad de las distancias.
esto es simplemente un mensaje que se viaja a la velocidad de la luz. Imagínense las posibilidades que habría de viajar nosotros en materia a esos lugares. Bien difícil, ¿eh? Y como digo, este es nuestro vecindario. Así que uno empieza como a darse cuenta hasta qué punto, por lo menos por ahora, nuestra exploración del universo depende de eso, de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad de asombro, ese impulso que tienen los seres humanos de explorar las cosas, gracias a lo cual estamos donde estamos, ¿no? Y ese gusto que tenemos por resolver cosas difíciles, que no se dejen convencer porque hay hay una especie de moda de mirar hacia atrás y pensar que la vida simple de sembrar papas y comérselas y eso sería todo, y reproducirse. Si ese fuera el plan, la humanidad no le queda mucho. La única posibilidad de que la humanidad siga existiendo y expandiéndose y teniendo posibilidad de seguir viviendo en el planeta es que pensemos en cosas difíciles y que sigamos trabajando en forma colaborativa, porque este no es una pega para uno, ni para 2, ni para 100, ni para 1000. En esto toda la humanidad tiene que estar involucrada. Aquí tenemos, este es el futuro de nuestro Sol, una estrella pequeñita que ya se le transformó todo su hidrógeno y helio en carbón, nitrógeno y oxígeno. Al final de su vida, a la tercera edad, no sé por qué tengo una cosa roja aquí, empieza a eyectar este material que ha fabricado hacia afuera. El corazón se transforma en una especie de roca caliente que se llama enana blanca o estrella de materia degenerada, que no tiene un tamaño mayor que la de la Tierra, por ejemplo, pero con la masa que puede ser la mitad de la masa del Sol o más. Así que es muy, muy denso. Y este material que está acá afuera tiene estos elementos que se van a mezclar con nubes de hidrógeno y helio y van a formar una nueva generación de estrellas que ya tiene carbón, nitrógeno y oxígeno. Y eso es lo que le pasó al Sol. Cuando se formó el Sol, se formó un material que ya había sido enriquecido o contaminado por la muerte de muchas generaciones de estrellas, o de varias, ¿no? Entonces, cuando se formó el Sol, ya existía el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y todos los elementos que conocemos. Así que esta es una historia del universo un poco parecida a la historia de la humana, en el sentido que las generaciones primeras empiezan a dejar herencia a las nuevas generaciones. Entonces, las nuevas generaciones son levemente distintas porque ya recibieron esta herencia de la generación anterior. Y esto, en el caso, eso era para las estrellas pequeñas. Las estrellas son como 8 o 10 veces más grandes que el Sol. Esas estrellas logran fabricar hasta el hierro, pero los elementos más pesados que el hierro le hacen el oro, la plata, el platino, cobre también, el uranio, todo eso lo fabrican al morir, porque hay una explosión gigantesca, sumamente brillante, solamente energética, y se fabrican todos los otros elementos que conocemos. Así que nosotros estamos aquí conversando gracias a que hubieron generaciones de estrellas pequeñas como el Sol que fabricaron carbón, nitrógeno, oxígeno, importante para el ADN y para la química de la vida. Y también, por Dios, qué importante todos los otros elementos que también son parte del ADN, ¿no? Y de la química de la vida, ¿no? El cobre, el oro, la plata, y todos los elementos más pesados. Bueno, y esta es la maternidad estelar, donde nacen las estrellas. Este es un pedacito de la nebulosa de Orión, que es una de las nebulosas más conocidas. Yo soy bien ignorante del cielo, les digo, porque nunca fui aficionada a mirar al cielo, entonces siempre lo miraba a través de computadores y cosas así. La nebulosa de Orión sí me ubico, que ahí está las Tres Marías, después están las Tres Chepas, es una de las pocas cosas que puedo ubicar. Ustedes también lo pueden ver con un buen binocular,
en una noche oscura. Este es un pedacito de esa nebulosa de Orión, y ustedes ven esto como filamentos oscuros. Eso, ahí es donde se están formando las nuevas estrellas. Cuando ven ustedes esos como deditos, así como tentáculos, bueno, el ancho de esos deditos es fácil, entre 20 y 50 veces el tamaño del sistema solar completo. Y ahí, en total privacidad, cubierto por polvo interestelar, están naciendo las nuevas estrellas. Y cuando finalmente esas estrellas enciendan las reacciones nucleares, que es lo que las hace brillar, se despojan de esa capa de ese capullo y las podemos ver brillar como estrellas. Y eso es algo que realmente maravilloso, toda esa historia que uno ha podido reconstruir. En este caso, este ya es una animación, podemos ver un grumo de gas y polvo que empezó a colapsar, a desplomarse. En el centro se calienta muchísimo. Cuando llega a 10 millones de grados, ahí el centro se forma una estrella, que es lo que yo decía, porque se frena el colapso, el desplome, gracias a que hay una tremenda cantidad de energía que sale. Y de todos estos escombros que quedan alrededor, por distintos procesos se forman los planetas. Y así se formó el sistema solar, y hoy sabemos que conocemos un montón de planetas extrasolares en el que giran en torno a otras estrellas. Antes se pensaba, siempre hemos querido ser como únicos, y antes se pensaba que el sistema solar era como especial, único, y bueno, ahora conocemos que prácticamente todas las estrellas tienen planetas. Por eso que cuando muestro yo la Vía Láctea con 100.000 millones de estrellas, y cada estrella tiene varios planetas, y te preguntan, bueno, ¿habrá otro planeta como la Tierra? ¿O habrá vida en algún otro? Y dice, bueno, sería raro que no, o sea, no tenemos ninguna evidencia, pero por rara que sean nuestras condiciones, ¿cómo no se va a dar? ¿Y para qué decir si extendemos esa pregunta al resto del universo? En el universo hay más de 100.000 millones de galaxias como la nuestra. Entonces, la probabilidad de que en algún lado haya vida como la nuestra es alta. Y que esa es mi esperanza, que esos seres hayan tenido tiempo para evolucionar, desarrollar conciencia, y tal vez, sí, tener esa locura de pensar en cosas difíciles como nosotros, y a lo mejor descubran cómo poder comunicarnos algún día. Cuando a mí me dicen que hay un señor que viene de otro planeta o unos extraterrestres, yo lo primero que pido es que por favor me los presenten, porque yo necesito saber cómo lo hicieron para llegar acá. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad por ahora. Así que veremos. Ojalá los recibamos bien. Esa es nuestra estrella. Puro reclamamos contra el sol, que mucho sol, que poco sol, y en realidad se ha portado súper bien con nosotros. Las estrellas en general no son tan tranquilitas como el sol. Incluso estrellas como el sol, igual, con la misma masa, con todas las características, suelen tener eyecciones de materia y cosas que harían que un planetita como el nuestro, ubicado donde estamos, no lo pasaría muy bien. Y que en particular con las emanaciones de rayos X, de plasma, de alta energía, con campos magnéticos y con radiación de alta energía, no serían compatibles con la vida, ni siquiera vegetal de ningún tipo. Así que el Sol se ha portado bien con nosotros. Y ese Sol tiene 15 millones de grados en este momento en el centro. Ha transformado prácticamente la mitad de su hidrógeno en helio, con lo cual ya se ha gastado la mitad del combustible, es el combustible que está usando. Y en unos 5.000 millones de años más ya se le va a acabar todo el combustible y van a tener que quemar el helio para transformarlo en carbón, nitrógeno y oxígeno. Y ahí el Sol se va a inflar, pero nosotros no vamos a estar aquí. Para entonces la Tierra se va a transformar en un lugar inhabitable mucho antes. Como en 900 millones de años más, el Sol se ha ido calentando poquito a poco. El Sol va a estar tan caliente que la Tierra, todo lo que es líquido en la Tierra se va a haber evaporado y va a estar en la atmósfera.
va a ser como Venus, así, que tiene 450 grados de temperatura en la superficie, con un efecto invernadero galopante. Eso es lo que uno predice, digamos, y que Hawking decía que tenemos 100 millones de años para arreglar el problema, para ver cómo lo hacemos, ¿no? Si nos metemos en un hoyo bajo la Tierra o nos vamos a otro lado. Ninguno parece fácil por ahora, pero hay que seguir pensando en cosas difíciles y usando nuestra imaginación y nuestra creatividad. Esto es maravilloso, a mí me encanta, me emociona. Esas son las leceras que le emocionan a los que trabajamos de repente en un tema, ¿va? Que a lo mejor a todos los demás les da lo mismo. Esto que parece como granos de arroz, en realidad el sol está hirviendo como una sopa. Si uno pone una sopa a hervir y salen borbotones así es el sol. Y eso hervir de la superficie del sol, que no es una superficie, es todo gaseoso, nunca lo habíamos visto como ahora, y eso fue por un telescopio que se inauguró, solar, que se inauguró en Maui, al que yo estuve en la inauguración, así que me siento, y además porque el sol me importa mucho. Cada uno de esos granitos de arroz son como de maíz, son como de 1000 kilómetros por 1000 kilómetros. Y aquí, a ver, para que vean cómo hierve. Está hirviendo y así está todo el tiempo en lo mismo. Y lo que hace es que trae calor desde adentro, sube, se enfríe y baja de nuevo, que es lo mismo que pasa con la sopa. Hay muchos satélites que ahora observan el Sol. Este es un satélite japonés que está observando, esta es la superficie del Sol que está hirviendo, y a medida que va cambiando de rango vamos a ir viendo distintas partes del Sol. Aquí empezamos a ver la corona, que es esa cabellera que tiene el Sol que a veces se ve en los eclipses, que tiene millones de grados de temperatura. Y vean lo brillante que hay abajo, que son campos magnéticos y plasma, que a veces tiene unas eyecciones que llenan todo el sistema solar y que nos afectan, sobre todo la tecnología en la Tierra. La vida directamente no tanto, pero sí nos pueden echar abajo aviones, satélites, y hacer cosas que dependen de la tecnología y que nos puedan afectar. Aquí simplemente hay tantos satélites, este es uno que está mirando el Sol permanentemente, que yo lo tengo aquí en mi computadora, así que no lo dejo ver. Ese agujero que se ve, por ahí salen partículas de alta energía que destruyen los microchips. Nuestra atmósfera nos defiende, pero si es mucho lo que nos llega, no se la puede. Y el Sol tiene un periodo de 11 años y vamos hacia un máximo, donde estas situaciones de eyecciones de materia solar se dan en forma más frecuente. De hecho, la IATA no deja que hayan vuelos circumpolares en esa época. Y yo me acuerdo de haber volado a través del polo, cierto destino es mucho más rápido, pero es ahí por donde entra la mayor parte de las partículas y de las eyecciones del Sol. Bueno, algunos ejemplos de... Aquí están tapando el Sol, como haciéndole un eclipse falso, para que, si no es demasiado brillante. Y aquí vemos desde un satélite cómo se ven las eyecciones de material, miren. Y hay una que viene hacia acá, y que ahí todo esto que ven ustedes ahí son partículas que saturaron los detectores del satélite. Alguna vez yo vi uno de estos y le pedí al profesor que estaba allá en Estados Unidos que me prestara el video para mostrárselo a mis estudiantes, y me dijo, porque hay en este momento, esa eyección destruyó un satélite de comunicaciones, y en este momento hay un juicio por el seguro para recuperar la plata, y que si el seguro se entera que fue el Sol, eso es lo que se llama un act of God, y no pagarían un peso. Así que mejor no meterse en ese lío. Ahora, bueno, yo ya les dije, ¿no? Pero si hay planetas en torno a otras estrellas, bueno, algo que antes uno decía, bueno, tal vez, quizás, a lo mejor, sí. Bueno, ahora sabemos que hay y son muchos. Ahora, ver un planeta está difícil. Normalmente vemos lo que el planeta le hace a la estrella.
a veces lo cubre como con un pequeño eclipse, o lo hacen bambolear porque lo tironea. Pero lo que queremos es ver los planetas, pues, y estudiar su atmósfera y todo. Ahora no es fácil, ¿eh? Aquí les voy a mostrar, es una fotografía tomada con la sonda Cassini, que fue a estudiar Saturno. Y aprovechó que justo el disco de Saturno está tapando al Sol, y sacó una selfie, como quien dice, con un brazo larguísimo hasta Júpiter, hasta Saturno, perdón, y sacó una foto hacia el interior del sistema solar. Por ahí estamos nosotros, claro que yo tampoco lo veo, pero aquí una ayudita. Tampoco se ve mucho. Ahí está la Tierra. Entonces, ¿se imagina usted observarnos? Tal vez la cámara no sea muy buena ni nada, pero estando aquí en nuestro propio sistema solar, nuestro planeta, no es tan fácil de ver. Y lo que uno quisiera es encontrar planetas como la Tierra y poder estudiar qué hay ahí. No, si hay agua, si hay clorofila, por ejemplo, que la Tierra, si uno la observa de afuera, se ve en la atmósfera, uno puede decir, ahí hay plantas. Entonces, eso es lo que queremos ver. Probablemente lo primero, no vamos a ver gente caminando, pero vamos a ver a lo mejor qué cosas hay ahí, ¿no? Si hay agua, si hay plantas, si hay otro tipo de actividad, producto de actividad biológica. Y para eso están construyendo estos gigantes telescopios. El más grande va a estar acá en Chile. Ya está todas las obras civiles terminadas, y parte de este telescopio se hace en Italia, otros en Francia. Es un telescopio en que el espejo nomás va a ser de 39 metros de diámetro. Para que vean el tamaño de este telescopio, lo puse ahí con el Arco de Triunfo en París. Esta cuestión va a ser más grande, es realmente una mole gigantesca. Y los chilenos tenemos la suerte de que vamos a tener tiempo reservado para nuestra ciencia ahí. Así que todos los chiquillos que hoy día están estudiando, hoy me dan una envidia, ahí van a hacer su ciencia. Y van a poder a lo mejor saber si hay más planetas que puedan albergar vida como la Tierra. Y hay toda un área nueva de la astronomía, la astrobiología, que está estudiando qué tipo de vida podría haber, porque va a ser igual a la nuestra, podría ser un poquito distinta. Así que eso nos muestra que hay un futuro gigantesco. Hay otro telescopio gigante también que está surgiendo en Las Campanas, y es de 25 metros de diámetro o algo así, y que tiene también más o menos los mismos objetivos, ¿no? Ver planetas extrasolares, pero también estudiar cómo fueron las primeras estrellas que existieron en el universo. Y si juntamos todo eso con lo que el James Webb, este telescopio espacial gigante que pusieron a 1,5 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, que está puesta entre el Sol y la Tierra en un punto donde se compensan la fuerza de gravedad de estos dos cuerpos, entonces se queda ahí relativamente inmóvil, girando en torno al Sol, en una órbita en torno al Sol. Y eso que era una obra de ingeniería, sobre todo gigantesca, está hoy empezando a operar. Cuando digo hoy, es hoy. Empezó recién a tomar datos para ciencia. Sacó unas fotos muy lindas, pero datos que los astrónomos necesitan está recién empezando a tomar. Y con estos otros telescopios, bueno, por eso digo, el futuro se ve fantástico. Y esto es una fotografía tomada en el camino que uno va hacia Alma, ese gran conjunto de antenas que hay en la cordillera San Pedro de Atacama. Hay 64 antenas de 12 metros de diámetro cada una, que ve en una luz distinta, que no es la luz visual, es una luz que no vemos, y que el universo emite en todas las longitudes de onda, y que se encuentran sobre todo moléculas ahí. No ve lo mismo que vemos en la luz visible. Y se han encontrado todas las moléculas necesarias para la vida. Moléculas orgánicas gigantes como las del ADN están en todas partes. Entonces, de nuevo, un tema para reflexionar, digamos, hasta qué punto la vida no viene de antes de la Tierra. Que de alguna manera la vida estuviera por todo, o la materia prima, digamos,
que puede llegar a algún lugar y dependiendo de las condiciones, prospera, evoluciona o no. A lo mejor, como dicen en Marte, alguna vez empezó, pero al poco tiempo se le escapó la atmósfera a Marte y ya la vida llegó hasta ahí nomás. Acá todavía no logramos destruir completamente nuestro planeta y esperemos que podamos seguir evolucionando por un tiempo más. Pero es notable. Esto que ustedes ven aquí, bueno, estos cactus a mí me impresionan, son como edificios así gigantescos y que parecieran que están apuntando al centro de la Vía Láctea. No tenemos idea cómo se pasa de la vida inanimada a lo inanimado a lo animado. Podemos poner toda la materia prima para fabricar vida y no pasa nada. Entonces, no sabemos cómo se pasa de algo inanimado a lo animado. Por eso que de repente hay una pieza que falta en todo este puzzle. Se busca, pero todavía no. Y hay como datos interesantes. Por ejemplo, hay unos asteroides, unos meteoritos que llegan, que se llaman condritas carbonáceas, que son las más antiguas que hay en el sistema solar. O sea, no han pasado por formación de ninguna cosa. Y que de repente llegan a la Tierra y las podemos estudiar. Y hemos encontrado una rareza que es igual que la rareza que tiene la vida. Que son tiene aminoácidos. Y los aminoácidos que forman el ADN, todos tienen una cosa que se llama quirialidad izquierda, que está esas manos, así. Uno tiene una mano y uno podría decir, tengo 4 átomos de una y uno de otro, y daría lo mismo que sea así. No da lo mismo. Si uno los pone uno encima del otro, no calzan, a pesar de que uno tiene, los dos elementos tienen los mismos átomos en la misma cantidad, pero la posición es distinta. Y resulta que en la naturaleza existen de los dos tipos, digamos, solo que en el ADN solo hay quirialidad izquierda. Y resulta que en estas condritas carbonáceas que nos llegan de los más lejanos del sistema solar, solo tiene aminoácidos con quirialidad izquierda. Y eso también a uno dice, uy, ¿será ese una clave, ¿no? Para seguir poder investigar el origen de la vida, que todavía no la tenemos para nada claro ni cercano. Algo que uno podría decir que la vida entonces llegó como en algunas de estas invasiones que tuvo la Tierra al comienzo cuando se formó, no sabemos. Así que un poco ahí, esto es lo que les puedo contar, que a mí por lo menos me hizo mucho sentido cuando descubrí que en esto del universo, cuando uno está estudiando y está trabajando en su tema, pero que en realidad todo este conjunto de información realmente hacen una historia muy potente. La historia de todos y todo. Nos muestran que nuestro origen es común. Todos tenemos el mismo origen. Descendemos de las mismas estrellas. A lo mejor alguien en otra estrella tiene un planeta que a lo mejor esa estrella recibió el aporte de otra familia de estrellas cuando se formó. Pero nosotros, aquí en nuestra Tierra, todos tenemos el mismo origen. Todo y todo. Y eso que para mí es muy, muy potente, también dice que nuestro destino también es común. Los desafíos a los cuales está sometida la Tierra son comunes. El día de mañana, si viene un asteroide o un cometa directo a la Tierra, que ha pasado en el pasado y va a volver a pasar, por primera vez tenemos cómo protegernos, gracias a nuestra inteligencia.
gracias a que no hemos renunciado a pensar en cosas difíciles y a seguir explorando. Y eso es algo que no es fácil, que es lo que hacemos, pero podemos hacerlo solo en la medida en que todos colaboremos. Esto sí, ahí sí es una labor global. Aquí no sobra nadie, aquí sí que se necesitan todos. Y eso es algo que es difícil. Yo me acuerdo cuando contaba esto hace pocos años atrás, decía, no, esto a lo mejor va a pasar en 10.000 años más. Pero de repente vino la pandemia, nos encerraron a todo el mundo y de pronto el mundo se me achicó, se me achurrucó, sí, y de pronto el mundo es pequeño y yo puedo hablar con gente. Yo tenía aquí en mi escritorio a gente de Japón que estábamos trabajando, con gente de mi oficina que vivía en 2 cuadras de mi casa y que igual no lo veía hace un año, y estamos todos trabajando en un tema y conversando y como si el mundo fuera realmente del tamaño así de un grano de uva. Y eso me impresionó mucho. Me impresionó mucho porque estábamos además todos sufriendo lo mismo, que también es un factor que nos une. De tal manera que a pesar de todas las cosas raras que están pasando, creo yo que a mí esto me da esperanza de que la tecnología finalmente nos ayude a lograr eso, ¿no? A lograr el que todos podamos conversar, todos podamos querernos un poco más así entre todos y a lo mejor hacer cosas maravillosas juntos. Es algo que antes me parecía imposible y que ahora yo creo que no es tan imposible y que yo por lo menos miro el futuro con esperanza, y que la invitación es a darse cuenta que somos pequeñitos, así, vivimos poco. En estas distancias gigantescas no somos nada, sin embargo, hemos sido capaces de explorar el universo, de entenderlo, de ponerle nombre a las cosas. Nosotros hemos nombrado las galaxias y las nebulosas, le hemos robado los secretos a la naturaleza, le hemos ido a investigar cómo nacen las estrellas, cómo mueren, por qué mueren, y cómo todo eso nos ha llevado a que finalmente estemos hoy día habitando este planeta, y darnos cuenta de que esas son nuestras, que hay que llevar nuestro pensamiento y levantar la mirada para darnos cuenta que somos habitantes del universo, todos paraditos en este planeta. Nuestras grandes ventajas son esas, nuestra curiosidad, nuestra imaginación, nuestra capacidad de relacionarnos unos con otros y trabajar juntos, y tratar de que esos sean las virtudes que tratamos de promover en las nuevas generaciones, y que francamente cuando uno está medio complicado aquí en la vida de todos los días, que todos tenemos que vivir aquí, no podemos vivir en el espacio intergaláctico, de repente sirve levantar la mirada y darse cuenta que nosotros somos una cadena, un eslabón en esta cadena en la evolución del universo. Así que, bueno, hasta aquí los dejo con la historia del universo. Les pido que sigan sintonizados a lo que está pasando en astronomía en nuestro país sobre todo, pero en el mundo, porque se vienen grandes descubrimientos y esto es una aventura épica de la humanidad entera. Así que nosotros todos somos parte. Gracias. Yo creo que tú dijiste que estábamos como nunca de bien ubicados frente al universo, y yo creo que como nunca estamos bien ubicados frente al universo y a nuestra espiritualidad. O sea, nos ha mostrado la fuerza, la inmensidad, la necesidad de abrirnos, la capacidad de asombrarnos, y eso es todo, el mismo universo como espejo que tenemos dentro de nosotros.
de alguna manera, al mirar esa fuerza, esa posibilidad de explorar, esa necesidad de colaborar, es a lo mismo que nos abre nuestro mundo interno, nuestra fuerza espiritual, nuestra necesidad de vincularnos con el otro, de solidarizar entre todos y generar esa herencia de la cual tú hablaste, ese conocimiento que va generando una mayor identificación y una mayor apertura. Bueno, eso mismo sucede en nuestro propio universo. Entonces, creo que tú has hecho un llamado a la exploración y al valorar esa inmensidad. Cuando nos enfrentamos a nuestra espiritualidad, de repente tampoco sabemos ponerles nombre y estamos años atrás y años luz de la astronomía en alguna medida, en el sentido de que para muchas cosas no tenemos nombre, frente a muchas cosas, como nos retraemos y nos asustamos porque no conocemos las proyecciones que tiene, y nos alumbra el conocimiento que tú has entregado, porque quiere decir que podemos persistir, avanzar, no asustarnos y proyectarnos casi en los mismos términos. Podríamos pensar que somos un sistema de personas que de algún modo tienen que colaborar y salir adelante. Somos una estrella, en el sentido que cada uno alumbra a su medida, y con ese nombre que todavía no tenemos, o que a lo mejor tenemos. O sea, me llamo Margarita, me se llama Lucilita, te llamas María Teresa, pero ese conjunto de la unidad y la totalidad pareciera de que nos inspira todo lo que tú has dicho y nos permite proyectarnos de alguna manera en ese mundo interno que tenemos y que no conocemos mucho menos de lo que sabe la astronomía del universo en general. Entonces, tal vez la invitación cuando Javiera nos convida a hacer silencio es que de alguna manera conectemos con esas dimensiones de las cuales tú has hablado y podamos descubrir aquello que tenemos adentro y a lo mejor ir poniéndole nombre y visualizando el sistema social que es nuestro medio más cercano. Eso quería yo más comentar antes de entrar en el silencio. Y nuevamente te agradezco, María Teresa, porque yo creo que nos ilumina y nos inspiras. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Es que no sabía si estaba con la voz. Una cosa que se me quedó en carpeta, pero en realidad se deduce de todo, es la conciencia. Nosotros somos seres conscientes, que es distinto que ser un ser vivo. Muchas veces me he sentido incómoda con la conciencia, en el sentido de que ¿por qué no soy como un perrito que está feliz ahí moviendo la cola, de repente se muere y listo? Pero no, nosotros somos seres conscientes, que hemos desarrollado esa conciencia y que me preocupa que tenemos que usar eso, esa extraordinaria evolución, digamos, ¿no? Que es el grado más sofisticado, más raro. Por Dios que se le ocurren hacer cosas raras en el universo, pero hacer vida consciente es bien raro. Y por algo será. Entonces yo siento que de alguna manera, uno puede llamarlo espiritualidad, lo que sea, pero la conciencia es eso que nos permite imaginar cosas y hacer cosas mucho más allá de la materialidad de nuestros cuerpos, incluso de nuestro tiempo. Es algo que pienso que tenemos que pensar más en ello, ¿no? Y saber cómo esto nos obliga de alguna manera a hacer las cosas mejor y saber qué vamos a hacer con la conciencia, ¿no? ¿Por qué la desarrollamos, ¿no? Algunas cosas que me hicieron harto sentido y
soy profesora de biología, jubilada, amo la evolución y también entré en conflicto con la creación, porque soy profundamente cristiana y católica. Entonces, usted nos dice que ya desde el espacio llegan aminoácidos, ¿cierto? Y que han podido recogerse o obtenerlos con la gran cantidad de máquinas y telescopios, etc. Le habrían facilitado la pega a Oparin y el alambique de Müller, ¿cierto? Así es. Ya, entonces ellos, con todo lo que hicieron, en escasos recursos, y de la nada, obtuvieron lo que nosotros, lo más parecido a un aminoácido, ¿ya? Ahora usted preguntó, ¿qué es lo que origina la vida? Entre lo inorgánico, ¿cierto? ¿Cómo es que pasamos al orgánico? Yo puedo tener muchas proteínas, pero sin vida, porque son materia orgánica. Algo sucede, ¿cierto?, entre lo inorgánico y lo orgánico, que tenemos, ¿cómo se llama esto?, corpúsculos que parten como unicelulares y toda esa parte procarionte, bla, 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 que todos conocemos, ¿cierto?, pero que tienen el poder de replicarse y que están vivos. El hecho de que se muevan no necesariamente implica que está vivo, porque un árbol no se mueve, no corre, pero está vivo, ¿ya? Entonces, yo quisiera acá ingresar el concepto divino, ¿ya? Es que es urgente. No podemos decir, mire, algo sucede, o los enanitos verdes hicieron eso, ya, para los cristianos, o los que tienen otras religiones, y el ateo que busque cómo lo arregla esto. Entonces, si la vida en la Tierra, 3.500 millones de años, y el universo apareció hace 13.760. Yo creo, y ahora mezclando entre la teología y un poco esta evolución, ¿cierto?, que es probable, naturalmente, que el creador, que estuvo mucho tiempo antes que el Big Bang, nos deja unos vestigios para que nosotros pudiéramos crear y hacernos, porque estamos todos hechos de materia orgánica y nos alimentamos de inorgánicos, ¿cierto? Pero yo quiero meter aquí el origen de la vida, me interesa profundamente. ¿Cómo es que algo inanimado, que no tiene vida, inerte, ¿cierto?, algo sucede y ya empieza a vivir? O sea, yo puedo hablar de ese barro, el que el Dios Padre sopla, no es cierto, y ahí tengo yo el origen de la vida. Pero hay que ser muy capo, demasiado estudioso, y en eso estoy yo en teología ya 2 años, tratando de comprender muy bien todo aquello. Entonces, no escudarme solo en 2 letras, en la fe. Yo quiero, por eso le dije, partí diciendo, amo la evolución. Y así le enseñaba, parejita. No hay nada en la Biblia que no se pueda explicar biología, ¿cómo se llama?, desde el punto de vista evolutivo. Nada, con los niños, Instituto Nacional, cuando era el Instituto Nacional, ¿ya? Niños muy sapientes y estudiaban, y me tenían en las cuerdas muchas veces, ¿te fijas? Fuertemente. Entonces yo no la voy a perder a usted ahora aquí, que la tenemos, para que al menos me dé una tranquilidad, o qué literatura tomar, para que digamos qué es lo que sucede. Yo sé que usted lo planteó como duda,
¿Qué fue lo que sucedió? Dijo usted, todavía no lo sabemos. Sí lo sabemos. Los cristianos, los creyentes, los teos, sí, sí, pero como queremos vivir todos en paz, tiene que haber una respuesta para todos los habitantes de este planeta, ateos, agnósticos, todos, algo más elaborado que nos incluya a todos. Espero, profesora, haberme explicado un poco, porque son muchas las cosas que se me vinieron a la mente, y estoy muy agradecida de estar aquí esta tarde. Bueno, qué bueno que haya sido estimulante en eso, que es la idea, porque yo de biología sé nada. Por lo que, por supuesto que sus conocimientos son mucho más válidos en este sentido, y mi duda es esa, de que yo no tengo respuesta, pero tampoco, yo he tratado de buscar, obviamente la biología tampoco tiene respuestas así Claro. concretas. Yo recuerdo alguna vez por un compromiso familiar fui a dar una charla a un grupo que yo no tenía idea, y yo llegué feliz con mi charla de la evolución del universo, y era un grupo de cristianos creacionistas. Entonces yo después que estaba adentro ahí dije, oye, no sé cómo voy a salir de aquí. De hecho, claro, claro. Porque hay gente que... Pero, ¿sabes? Los dejé felices a todos, porque en realidad el universo es una creación. El universo es cierto. Y sabe la ciencia de ese comienzo, le digo que no sabemos nada. Tenemos conjeturas, hay cosas que uno dice, esto debe haber sido así, porque si fue así, entonces deberíamos ver esto otro, y a veces lo vemos y a veces no, entonces no, esa conjetura no sirve. Entonces, ahí sí que estamos en la nebulosa total, ¿no? Entonces, eso, me gusta esta historia porque ahí hay muchas religiones que tienen en ese comienzo distintas, incluso a unas alegorías así de cosas que a uno le podrían parecer ridículas, y que en realidad, ¿por qué no? Pues cuando uno no sabe, no es conocido nomás la cosa, ¿no? Entonces uno ahí tiene todo el derecho de poner su propia idea, ¿no? De cómo partió esto, y si esto fue responsabilidad de un ser superior, o si fueron tres tortugas paradas una arriba de la otra, no sé. Siempre uno tiene en ese sentido total libertad de pensar lo que quiera. Lo que yo digo es que la ciencia, con las herramientas que tenemos, la ciencia es bien limitada. La ciencia, hasta aquí, no ha sido capaz de crear vida. Solo Dios, por eso es divino. Por eso digo, la vida existe, así que alguien de alguna manera partió, digamos. Ahora ahí está todo el espacio de llenarlo, la línea de puntitos, con lo que son nuestras propias reflexiones. Correcto. Gracias, profe. De nada. Profesora, le damos la palabra entonces a Carmen. Ya. Yo quisiera agradecer en primer lugar a la profesora María Teresa Ruiz. Realmente a mí me impactó, yo me fui por otro lado, yo sentí como nunca el universo, ese espacio insondable, misterioso, inabarcable, que está allí, que yo lo veo en la noche, pero para mí era el cielo, pero ahora era algo, ¿cierto? Está en tu mente, en tu mente, está dentro tuyo. Sí, el universo, nosotros somos parte. Y yo soy parte, precisamente, lo veo más que nunca, parte de ese misterio, de ese universo, parte. Y cómo la tecnología nos puede ayudar a nosotros a comunicarnos con todo este misterio, este espacio inabarcable, y cómo con la tecnología, yo hablo con un nieto que está en este momento estudiando en París, y estamos hablando más cercano que cuando él está acá en Chile. Entonces todo esto me llevó a pensar, ¿no es cierto?, en lo que usted también tomó, María Teresa, que era la conciencia, esa espiritualidad que nos lleva a trascender, a darle un sentido
a todos los actos de nuestra vida, los pequeños y los grandes. La vida tiene un sentido dentro de este misterio que es la vida, que es el universo y que está conectado con la espiritualidad. Entonces yo le agradezco la charla porque al comienzo estaba muy entretenida, pero luego lo empecé a relacionar con el tema de esta charla y lo cerró lo último que usted dijo sobre la conciencia. Así que para mí me ha abierto, no me ha abierto porque yo soy parte de este mundo, pero me ha reafirmado este misterio que somos los seres humanos, que es el universo y que todos nosotros estamos acá, ¿no es cierto?, por alguna razón trascendente que la estamos dando nosotros mismos, que es la búsqueda de la espiritualidad. Así que gracias, muchas gracias. Qué bueno, gracias. Muchas gracias, Carmen. Profesora, mire, tengo algunas preguntas en el chat que vamos a tratar de sintetizarlas. Una línea tiene que ver con la vinculación entre este tema y el tema de la espiritualidad que usted hace. ¿Cómo vive usted ese tema de la espiritualidad? María Elena pregunta eso. Y muy vinculado con eso, Gonzalo y Luis preguntan qué opina de Dios directamente y si usted cree que el conocer del universo la ha acercado más a Dios o la ha alejado de esa creencia en el fondo. Ya, bueno, yo no practico ninguna religión. Fui criada como católica y todo eso, pero por distintas razones me alejé de la Iglesia Católica. Y mi posición es una búsqueda constante. Tengo muy poca certeza, pero sí muchas ganas de encontrarle un sentido a las cosas. Y ese sentido lo encuentro ahí, pues en ese espacio, en la conciencia, en la espiritualidad, en lo que uno puede ver más allá de los escritos y incluso de las palabras, porque es un espacio silencioso e íntimo, que en general no comparto con nadie. Entonces, yo creo que es una búsqueda que va a ser probablemente por el resto de mi vida. Pero es una búsqueda hacia el interior, ¿eh? A diferencia de la exploración del universo que es afuera. Es ciencia. Y lo hacemos entre todos y nos peleamos y nos discutimos, nos abuenamos, nos encontramos la razón, a veces no. Hay distintas maneras de pensar las cosas, finalmente llegamos a darnos cuenta que las cosas son de una cierta manera. Es todo una cosa afuera. Para mí la parte de la religión es por dentro, no por fuera. Muchas gracias, profesora. Mire, tenemos a una profesora que viene en otro encuentro más adelante, que es Lola Poveda, y que quiere decir algo. No sé si estás por ahí, Lola. Yo no tengo en mi pantalla a Lola. Lola, ahí te encontré, estaba muteada, así que no te escuchamos, pero si desactivas el micrófono. ¿Ahí? Ahí, perfecto. Ahí sí. No, solo comentar, María Teresa, mi agradecimiento absoluto. Los que miráis las estrellas me admiráis, sois seres de futuro. Y has dicho 3 características que para mí han sido claves de la conciencia humana, ¿no? Que es la que nos permite mirar a las estrellas, ¿no? Que es esa capacidad de explorar. Has hablado de una capacidad de asombro, has hablado del gusto y lo has repetido varias veces y con tu lenguaje científico me parecía que era una expresión muy clara de la conciencia, ¿no? Que es el gusto por las cosas difíciles. Entonces, agradecerte realmente esta exposición, ha sido sintética, clarísima, y hay algo que quiero decir, un comentario, ¿no? Que tiene que ver con el lenguaje. El hombre que está encerrado en sí mismo en las cuevas
no ve nada, poco del exterior, entra en unas construcciones opacas, oscuras, se ve en la necesidad de abrir agujeros y se da cuenta de repente que por estos agujeros entra aire y lo llama ventana. Y window, ¿no? Viento, es una ventana por donde entra viento, ¿no? Pero hay un fenómeno que de repente en francés no es ventana, es fenêtre. Y en el catalán, de cuyo origen soy, pues es una lengua puente donde se descubren estos pasos indoeuropeos del lenguaje, ¿no? Y en catalán se dice finestra, fins als estels, es decir, las ventanas se abren para cada mañana y cada noche mirar hacia las estrellas. Y esto era un poco lo que el profesor Bentué hablaba del sentido, ¿no? Cómo el ser humano, este ser que explora, que se asombra, que busca lo difícil, que se mueve en el territorio de lo difícil, pues está hecho para mirar hasta las estrellas, ¿no? Y yo creo que, como tú dices, esto es una gran esperanza y es un gran futuro de la humanidad, porque, como decía Merleau-Ponty, estamos hechos de la misma tela del universo. Y esto nos va a dimensionar a otro concepto de la biología, de la geología y de todo, ¿no? Así que te agradezco muchísimo esta exposición. Oh, qué bueno. Oye, ¿y en portugués cómo se dice? Porque también hay un nombre raro para la ventana. No sé cómo se dice en portugués. Es que finestra también es en italiano, que yo ese idioma lo Sí, conozco. finestra en italiano también, sí. En Pero en portugués no sé cómo portugués se tiene dice. otro nombre. Pero Que me llamó la atención es que no curioso que ese agujero se haga para ver hacia las estrellas, ¿no? Sí, sí. Hay un cuento de uno de estos escritores de ciencia ficción, de una civilización que crece sin Y ver has las dicho estrellas. algo que me dice mucho sentido, que este sentido de lo astronómico, de lo universal, es la conexión con el descubrimiento de lo interno, ¿no? Es decir, esta es la espiritualidad de la ciencia. Cuando la ciencia se hace una pregunta, se hace espiritual, se hace conciencia misteriosamente, ¿no? Y cuando uno se presta a mirar tras la lente de un enorme instrumento a ver qué ve, pues está en un territorio de entrega, de fe, de confianza en el cosmos insólita, ¿no? Y bueno, y por lo tanto nosotros tenemos que hacer una lectura, esto diciéndole a Luchita, ¿no? Una lectura en la que a la evolución espiritual y también, por supuesto, religiosa, se vaya incorporando la ciencia, ¿no? Hay una tesis para Luchita, me vas a perdonar, María Teresa, No, que tengo acceso próximo, que es de Bolini con B alta y 2 L's, que se llama Fe cristiana y final del universo, la escatología cósmica a la luz de los modelos actuales de la cosmología científica. Está presentado en la Facultad de Teología de Buenos Aires, en la UCA, que pertenece a la Universidad Católica de Buenos Aires. Lo digo porque está en internet, se puede ubicar, ¿eh? Y es una síntesis bastante buena. Muchísimas gracias, Lola, por el dato. Ahí lo dejamos anotado entonces. Y Ricardo recomienda la película Mirando las Estrellas para quienes les interese el cine, puedan echarle una mirada. Y finalmente cerramos, María Teresa, con 2 preguntas que tienen que ver más concretamente con la astronomía, ¿cierto? Dice... Luis pregunta cuánto vive una estrella y si existe la posibilidad de que desaparezca el universo. La primera es más fácil, ¿eh? Las estrellas viven dependiendo de cuánta masa tengan. Las pequeñitas, como el Sol, y ahí puede ser hasta 10 veces más pequeña, menos masa que el Sol,
esas han vivido y van a vivir por siempre casi, porque gastan su energía despacito. Las más grandes, esas viven mucho menos porque gastan todo su combustible en forma mucho más violenta y más rápida, y son una exhibicionistas, digamos, ¿no? Gastan su energía y explotan y hasta ahí llegan. Y pueden durar unos pocos millones de años. Nuestro Sol va a vivir unos 10.000 millones de años. Ya vivió más o menos la mitad, le queda la otra mitad, antes de transformarse en esa roca caliente que yo decía, que se llama una enana blanca, que ahí ya se va enfriando y desaparece de la vista de cualquier persona en el universo. Pero varía, como digo, dependiendo de la masa que tenga, cuánta materia tenga. Ahora, si el universo va a desaparecer alguna vez, chita, como todavía ni siquiera sabemos muy bien, el universo es todo, porque a veces siempre pregunta qué hay afuera del universo. Entonces, son conceptos que nuestra mente y nuestro sentido común no nos dejan captar, digamos, ¿no? Que cuando supuestamente en el Big Bang se crea el espacio y el tiempo, no se vale preguntar qué había antes, porque no había tiempo, ni qué hay afuera del universo, porque el universo siempre ha sido todo, cuando era así de chiquitito y cuando es así como ahora. Y el universo se sigue inflando en forma acelerada según las últimas observaciones. Y me acuerdo hablando con el premio Nobel, ese que hizo ese descubrimiento, que le dieron el premio por eso, Brian Schmidt, él me decía, mira, es terrible y ojalá que esto esté mal. Y yo le digo, sí, ojalá esté mal también, porque resulta que según esta teoría el universo se sigue expandiendo, expandiendo, expandiendo. Eso va a significar que las galaxias se van a ir alejando unas de otras. Después, dentro de cada galaxia, las estrellas se van a ir alejando cada una de otras. Después, las mismas estrellas se van a ir desarmando y finalmente todo va a quedar transformado en lo que era al comienzo, que eran nada más que algunas partículas fundamentales y nada más. Entonces, un universo oscuro y sin nada. Me parece que no nos merecemos ese final, así que yo espero que las nuevas generaciones de científicos aparezcan con una teoría más que me deje el corazón un poco más contento. Perfecto. Domini pregunta, Lola, si puede escribir en el chat el estudio que mencionaste. Ya. Si es posible. Y ahora sí, profesora, la última pregunta de Álvaro, que dice, ¿cree la trilogía del ser humano, es decir, que estamos compuestos por cuerpo, mente y espíritu? Y si es así, y somos universo, ¿será que nuestro espíritu vive eternamente? Uy, esa sí que es la pregunta del $1.000.000. El cuerpo y el espíritu. Bueno, yo creo que el espíritu necesita un sostén material para vivir, y en eso el cuerpo y el espíritu están bastante, ¿cómo se llama?, aferrados, ¿no? Y uno ve cuando el cerebro, por distintas enfermedades, empieza a deteriorarse, muchas de las manifestaciones espirituales que esa persona tiene se empiezan también a deteriorar. Así que, ahora si vive eternamente, no sé, tal vez vive en la medida en que lo que ese espíritu hizo queda en otros seres que son los encargados de ir transmitiendo eso. Siempre se me ocurre que esto es como cuando nace una guagua, que uno le preguntará a la guagua cuando está en el útero, oye, ¿cómo crees tú que es el mundo afuera? Y no tiene idea, pues. Bueno, es lo mismo, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando uno se muere? Que gane saber, pero no sabemos. Es la gran pregunta, ¿cierto? Es la gran pregunta. Muchísimas gracias, profesora, por estar acá con nosotros y poder compartir sus conocimientos, su experiencia y responder las preguntas. En el chat hay un montón de agradecimientos y como siempre les dejo acá, si me dan un segundo, el link del blog
para que podamos seguir discutiendo respecto a esta temática. Ahí Lola también dejó la referencia al estudio que ella mencionaba, así que nos estamos conectando a través del blog y luego la próxima charla que cae 5 de septiembre a la misma hora. Así que muchas gracias a todos. Sonita, si abres los micrófonos para despedirnos. Disculpa, Javi. Si abres los micrófonos para despedirnos. Inmediatamente. Súper. Ya, ahí están listos para que se puedan habilitar. Muchas gracias, María Teresa. Gracias, profesora. Gracias. Entretenido. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta la próxima. Gracias. Grande, profe, grande. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao, Un chao. aplauso. Excelente. Gracias, María Teresa. María Teresa. Gracias. Muchas gracias por la invitación a estar aquí. No, Nos excelente. vemos otra vez.